Marcos capítulo 1 verso 15. Vamos a leer. Marcos dice la palabra de Dios. Lo leemos primero. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Le damos a Dios un aplauso. Quiero que vea que esta llave que hoy voy a compartir con ustedes es estratégica, se la pasa por alto, por eso muchos están fuera del reino y ni parecen ciudadanos del reino. Pero me llamó mucho la atención, el Espíritu Santo me hizo un zoom sobre esta palabra cuando el Señor predicó. Dice: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos comentarios dicen que si no se arrepienten, es imposible que entren al reino de los cielos. Arrepiéntanse. La forma de prepararse para entrar al reino, paso número 0, es arrepentirse. El arrepentimiento es una doctrina muchas veces olvidada, ignorada y muy poco predicada. Porque el arrepentimiento tiene que ver con un proceso de 4 pasos, hoy se lo voy a compartir. Pero lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos esto, nuestra vida no cambia. No cambia. Yo no puedo ir a la iglesia por mucho tiempo y su vida es la misma. No cambia. Sigue discutiendo en casa, sigue haciendo cosas que no debe hacer, pero eso sí, el domingo se viene. Y no que esté mal, es algo muy bueno, muy positivo. Dios está tocando su vida. Pero escúchame esto: evangelio es cambio de vida. El reino no viene a hacernos unos masajitos sentimentales, espirituales. El reino es un cambio de vida. Por eso dice arrepentíos. Y habíamos estudiado que viene de una palabra, en realidad son 2 palabras griegas, metanos. Y meta es cambio. Si su vida no ha cambiado, con todo respeto, con franqueza, usted no está en el reino de Dios. Porque el reino nos cambia. ¿Y cómo no nos va a cambiar si somos traídos de un reino de tinieblas, de caos, de desorden, de hacer lo que te da la gana, de corromperte, lastimarte y lastimar a los demás, y venir a un reino de luz donde todo es diferente? Tiene que ser diferente. No puedes estar en el reino de Dios y vivir como un ciudadano del reino de tinieblas. No, hay un cambio, hay una transformación que nada puede lograr esta transformación excepto el poder absoluto del reino de Dios. Por eso la Biblia dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora existe una necesidad de que el arrepentimiento deba ser predicado, y encontré algo que el Señor me habló y se lo digo: uno no puede creer si primero no se ha arrepentido. Lo primero que sucede cuando uno es confrontado con el reino, eso es un arrepentimiento. Por eso dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Vea el orden. Si no hay arrepentimiento, no hay fe. Pero si usted se arrepiente, Dios le regala fe. El arrepentimiento es una decisión nuestra, la fe es un regalo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Bien, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y veamos cuando el Señor Jesucristo ya ha resucitado, caminó con aquellos discípulos rumbo a Emaús, y durante todo el transcurso, el viaje a pie, les reveló que de Cristo hablaban todas las escrituras. Es un estudio maravilloso. Pero algo que me llama la atención es que les abrió el entendimiento. Leamos lo que dice Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Alguien dice amén a eso? Note la instrucción: que se predicase el arrepentimiento. ¿Para qué? Para recibir el perdón de Dios en todas las naciones.
Pero dice la Escritura que estos discípulos tenían el entendimiento velado. Y así hay mucha gente que no tiene entendimiento del evangelio del reino, y la Biblia dice que el Señor les abrió el entendimiento. Yo oro este día en el nombre de Jesús que el Señor abra el entendimiento de todos los que me escuchan. Y entonces la Biblia dice que prediquen este evangelio del reino que comienza con el arrepentimiento, metanoos. Ahora, 4 de los predicadores más famosos del Nuevo Testamento, 4 de los más grandes, coinciden en algo propiamente enseñado. Y vamos a ir, por ejemplo, a ver qué dice el más grande, el rey del reino, en el libro de Mateo capítulo 4, versos 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El contexto es que había un pueblo que estaba en tinieblas. Dígale al que está a su lado: como era antes, es ahora. Tinieblas cubrían la faz de la tierra. Y vino el Señor Jesús con un mensaje de luz, unos primeros destellos de gloria. ¿Y cuáles fueron? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero noten que Él comienza con arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay nada. Sin arrepentimiento no hay relación con Dios, no hay cambio de vida, no hay reino, no hay espíritu, no hay bendición, no hay sanidad, no hay libertad, no hay autoridad. El arrepentimiento es la llave maestra que abre el reino de Dios. Veamos al segundo famoso predicador del Nuevo Testamento. El primero, nuestro Rey Jesús. No ha habido ni habrá semejante predicador como nuestro Señor. El segundo, veamos el libro de Mateo, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente lo mismo. Aquel que anunció el camino del Señor, aquel que fue el precursor de la venida del Señor, el que anunciaba al rey, era el mensaje de igual manera: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no lo podemos recibir sin arrepentimiento. Es el paso cero, diga conmigo, ni siquiera el 1, es el 0, amén. A nosotros no se nos ha enseñado a contar 0, 1, pero el 0 vale. El 0 es antes que el 1. Yo tengo un mensaje que se llama Génesis 0, que habla de las creaciones antediluvianas. Bueno, es un paréntesis, pero esta es la llave maestra. Arrepiéntanse, prepárense, hagan espacio, hagan campo, alístense, porque el reino de los cielos va a venir. Y si no están arrepentidos, se va a pasar de largo. Si no están arrepentidos, no van a poder entrar. Cuando uno tiene que ir a un lugar, se prepara. Y nuestra preparación para recibir el reino es arrepentimiento. Veamos al tercer famosísimo predicador, el apóstol Pedro. Vamos a Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el verso 30. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Se entendió claramente? Pueblo sabio, pueblo inteligente, la gente más linda de esta ciudad. ¡Qué poderoso! El día de Pentecostés, mire cómo el Espíritu Santo estaba tocando esas vidas, porque escuche esto: el Espíritu Santo nos mueve al arrepentimiento. Este es un secreto. Mire, hermano, aunque el arrepentimiento es una decisión personal, es el Espíritu Santo que al escuchar el mensaje de Dios nos redarguye. Por eso que en la gran tribulación la gente no va a arrepentirse. Van a caer los juicios apocalípticos y la gente va a blasfemar contra Dios, no se van a arrepentir. Van a decir a las montañas que caigan sobre ellos, pero nunca se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo no estará en esta tierra. Porque el Espíritu Santo mora en la iglesia,
Nosotros somos la casa del Espíritu Santo, y si la casa se va, el Espíritu se va en la casa, en el nombre de Jesús. No había la posibilidad cuando uno lee Apocalipsis de que se arrepientan, pero dele gracias a Dios si esta mañana cuando usted escucha la palabra y el Espíritu le redarguye para que cambie, es la ayuda de Dios para que usted se arrepienta, para que Él le perdone sus pecados, le dé una nueva vida y usted entre al reino de los cielos. Aleluya. Ahora, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que Pedro, cuando estaba predicando, la gente, la multitud se sintió compungida de corazón, el llanto en los labios, porque al escuchar el mensaje se sintieron redarguidos. ¿Y cuántos de esos judíos que estaban gritando crucifícale, crucifícale, estaban ahí? Pero el Espíritu Santo los tocó y se compungieron de corazón y le dijeron: Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos, para que Dios nos perdone? Hemos cometido un crimen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y serán perdonados. Y luego les dice: vendrá del Señor tiempos de refrigerio y vendrá del Señor el Espíritu Santo. Pero lo que enciende toda esa llama de pasión es el arrepentimiento. Ahora veamos al cuarto famosísimo predicador después de Cristo, es mi favorito, el apóstol Pablo. Vamos a Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿Entendió? ¿O lo volvemos a leer? No hay problema. ¿Lo entendió? Bueno, mejor anóteselo y lo lee en casa entonces. Pero mire lo que dice, que el apóstol Pablo está hablándoles allá en Atenas acerca del gran pecado de la idolatría. Dice: no debemos pensar pues que Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, sea semejante a la piedra. Para algunos su Dios es su piedra, creen que Dios es una piedra, y como son lo que adoran, son piedras. Dígale al que está a su lado: los que adoran al adobe son adobes también. Amén. Los que adoran a la tierra, a la Pachamama, son polvo también. Pero los que adoran a Dios son a imagen y semejanza del Dios que los creó. Amén. Entonces, la idolatría es un pecado. Y luego Pablo dice que Dios manda, subraya esa palabra, ordena, manda, establece que todos, porque no hay un solo ser humano que no haya pecado, ni papas, ni mamas, ni gurús, ni ayatolas, ni pastores, nadie, ni sacerdotes, nadie hay que no haya pecado. Todos somos pecadores. El único que jamás cometió un solo pecado es nuestro sumo pontífice, Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todas las naciones, y que nosotros debemos predicar el mensaje del arrepentimiento. Y le voy a decir algo: hay muchos que no lo hacen. Hoy está de moda predicar mensajes positivistas, sacados del internet, de los reels. Ya tienen listo su mensaje. Mensajes que no cambian, mensajes que no transforman a la gente, mensajes que vuelven a la gente hipócrita, puro barniz, puro maquillaje, puro cosmético, por fuera y por dentro no hay cambio. Pero el arrepentimiento te cambia de adentro hacia afuera. Pero hoy se está predicando un evangelio muy light. No lo predique tan duro, pastor, a alguno le va a lastimar, no va a venir. El evangelio te cambia o no te cambia. Mis hermanos, miren, están libres de la sangre de ninguno de ustedes y de nadie, porque yo estoy predicando todo el evangelio de Dios.
Puede ser que te guste, que no te guste, y si alguna vez te incomoda, que te incomode, porque es por tu bien, para que cambies, para que Dios pueda bendecirte, para que seas un ciudadano del reino de Dios. Es un mensaje confrontacional, porque ¿de qué me serviría, hermano, de que yo te predico y tú no cambias? Y el que roba sigue robando, y el adúltero ya sigue 5 o 10 meses en adulterio y no cambia. Entonces soy un fracaso como predicador, porque el mensaje del reino es confrontacional y tiene que haber un cambio de vida. Porque los ladrones, los chismosos, los adúlteros, los hechiceros no heredarán el reino de Dios, porque el reino de Dios te cambia, te hace un ciudadano del reino. Como se vive en el cielo, tú vivirás en la tierra. Como se bendice en el cielo, Dios te bendecirá aún más en la tierra. Es un cambio de vida. Alguien dice amén a eso. Dígale al que está a su lado: tienes que cambiar. Pero estoy bien, puedes estar mejor. Pero estoy mal, tienes que cambiar. No te engañes. A veces en la familia hay tremendos, hasta palabras procaces. ¿Cómo así? ¿Cuál cambio? Ya se acostumbraron a eso. No, en el reino tienes que cambiar. ¿Quieres que tu hogar esté lleno de justicia, paz y gozo? Tienes que cambiar. Por eso predicamos que Jesucristo no es el presidente. Un presidente lo golpean, bueno, un golpe de estado digo, pero a un rey jamás. El rey es soberano por siempre. Y Jesucristo no es un presidente, no es un primer ministro, no es un candidato al trono, no. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y su reino no tiene fin. Él es nuestro Rey. Tiene que haber cambio. Diga conmigo: el que robaba no roba más, y el que adulteraba no adultera más, y el mentiroso no miente más, y el chismoso, la chismosa no chismea más, y el violento no es más. Tiene que haber un cambio, iglesia. Tiene que haber un cambio. No es que el domingo nos volvemos cristianos y el lunes nos damos un tour a las tinieblas, ¿no? Nos vamos de viajecito a Egipto, de incógnitos. No, somos ciudadanos del reino. Este es un reino donde no puedes tener doble ciudadanía. O eres ciudadano del reino y tienes tu pasaporte de ciudadano del reino, o eres del reino de las tinieblas, pero no puedes estar en dos. Dios no acepta una doble ciudadanía, ¿no? Doble pasaporte. No, una sola. Y el hecho de que hayas decidido ser ciudadano del reino, hemos renunciado a las tinieblas. Alguien dice amén a eso. Diga conmigo: ese es el costo de la bendición. Ese es el costo de pertenecer a un reino que no tiene fin. Ese es el costo de ser perdonados y vivir en bendición en medio de la crisis, en el nombre de Jesús. Alguien dice amén a eso. Y mucha gente no sale de la pobreza, no sale de la enfermedad, no sale de los problemas matrimoniales, porque no cambia. No cambia. Siguen robando, quieren que así Dios les bendiga. Siguen siendo inmorales, quieren que así Dios les bendiga. No. Puede ser que estés en una lucha, en una batalla, pero cuando el reino de Dios crece dentro de ti, serás un ciudadano con todas las letras, como en el reino de los cielos. Hay un cambio. Alguien dice amén a eso. Dígale al que está a su lado: Dios te ha escogido para ser un rey, una reina. No más esclavos, ni del pecado, ni del maligno, ni del mundo, ni de nuestros caprichos y malos hábitos. Somos libres ciudadanos y embajadores del reino de Dios. Eso es lo que somos. Entonces, qué importante ha de ser esto. Y el apóstol Pablo era el mensaje que predicaba. Donde iba, arrepiéntanse. Estuvo delante del rey Agripa y le dijo: Agripa, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, ahí dice en el versículo 31, va a haber juicio. Por eso es una orden, no es opcional. Ahora, el que quiera rebelarse contra Dios y desobedecer el mandato, será juzgado. Y el mismo Salvador, Cristo Jesús, que vino a esta tierra y murió en la cruz para salvarlo,
Este mismo Salvador en el libro de Apocalipsis tú ves que es juez de toda la tierra. O Jesucristo es tu Salvador, tu Rey, o será tu juez. Pero nadie, escúchame, nadie huirá de la justicia de Dios. Aquí nomás los hombres, los narcos andan libres, y los delincuentes en las calles y los inocentes en la cárcel. Esta es la justicia, trapo sucio del hombre. Pero en el reino de Dios, no. La justicia de Dios es perfecta, incorruptible, inexorable. Sucederá y sucederá. Y cada uno comparecerá ante el trono de Dios. Cada uno. Nadie se podrá esconder en ningún lugar. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora veamos qué es el arrepentimiento. ¿Qué es? Veamos qué no es, ¿no? No es una simple emoción de que hice algo malo. Ah, sí, hice algo malo, pero todos lo hacen. Ah, sí, me enojé porque tú me provocaste. Ah, sí, caí en fornicación porque tú me tentaste. Ah, sí, el enemigo me empujó, ese es el culpable. Y los latinos, hermano, he observado, somos así, siempre echamos la culpa a los demás. Parece que Adán y Eva eran latinos, ¿no? Adán, ¿qué hizo? ¿Dónde estás? ¿Por qué pecaste? ¿Y qué hizo Adán? Esta mujercita bonita que me diste, ella es la culpable. ¿Y qué hizo Eva? Buscó a quien culpar. Esa serpiente, esa que dejaste entrar, no. ¿Y qué hizo la serpiente? Dios tiene la culpa. ¿Ah? Latinos, ¿no? Pero mire qué interesante, que arrepentimiento número uno es, anote esto, ser confrontado con la verdad. ¿Qué significa eso? Que mientras tú no reconoces tu pecado, te engañas a ti mismo. Primera de Juan capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si te haces el perfecto, el que no, yo no, los demás sí, te estás autoengañando. Y no hay peor engaño que el autoengaño. No hay peor mentira que la mentira que tú te dices a ti mismo, porque tú mismo te perjudicas. Hay que ser muy tonto, o como decían por ahí, muy gil, para no reconocer tu pecado. Cuando tú reconoces tu pecado, tú lo vas a enfrentar y lo vas a solucionar. Paso número uno, ser confrontados con la verdad. No tienes que echarle la culpa. El pastor me está diciendo, ¿qué le contaste? Él tiene la culpa. Hermanos queridos, cada uno debe ser confrontado con la verdad. No te engañes. No necesitas engañar ni fingir, porque cuando Dios te confronta con la verdad, no es para humillarte, no es para avergonzarte, no es para decirte yo soy más santo que tú, es para que te arrepientas, para que te perdone y para que te bendiga. Alguien dice amén a eso. Lo más fácil, lo más sabio es reconocer el pecado. Número dos, es sentir dolor por el pecado. Es que yo tengo que saber que he hecho algo malo. Y tengo que, mientras más profundamente lo entienda, es mejor a la hora de cambiar. Porque si mi arrepentimiento es superficial, ah, sí, lo hice, entonces no va a haber un cambio. Estoy más propenso a cometer un error la próxima vez. ¿Por qué David cometió el pecado de adulterio, pero fue la última vez y la única vez que lo hizo? Porque si ustedes leen el Salmo 51, su arrepentimiento fue profundo, radical, hasta se metió en tiempo de ayuno. Por eso ese hombre no volvió a cometer adulterio. Y por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque caía una vez, se levantaba y no más en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue el secreto? Su profundo arrepentimiento. Cuando te arrepientes de corazón por algo malo que hiciste, algo malo que te daña a ti, porque te dañas a ti, existe la más grande posibilidad de que no lo vuelvas a hacer. Alguien dice amén a eso. Vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 7, y vamos a leer el verso 9 y 10. Y el apóstol Pablo nos enseña cómo es este arrepentimiento y cómo debe darse. Es un excelente pasaje que ilustra lo que es el arrepentimiento. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento,
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Alguien dice amén a eso? Mire qué dice, hermano, que cuando uno es contristado, se pone triste por su pecado, porque ha hecho algo malo, ¿no? Y llora y le duele su corazón porque le ha fallado a Dios, o le ha fallado a la familia, ha fallado a los hijos, ha fallado a la iglesia. Uno se arrepiente y llora. Yo le voy a decir algo: si alguna vez ve que un hermano está llorando, hermano, por algo que hizo, hay algunos que son, que digo yo, bien salameros, ¿verdad? No llores, hermanito, no, todo va a estar bien. No, que llore, déjelo llorar un poquito más. Que llore, que llore, que llore. Que limpie su alma, que saque todo lo malo para que Dios pueda llenarle del Espíritu. Si va a llorar, que llore de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado: a veces hay que llorar. Yo creo que el hijo pródigo se sintió compungido, lloró, hermano. Dice la Biblia un caso patético, el caso del rey Acab. Si ustedes leen la historia, la biografía de Acab, fue el rey más perverso que pudo haber habido. Y dice que su esposa, la malvada Jezabel, lo incitaba a hacer lo malo. O sea, era un títere, pero aparte era culpable porque cometió uno de los pecados más graves, y es la idolatría. Siendo rey para Israel, se dedicó a la idolatría. Y dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y el profeta Elías le dijo: estás bajo juicio. Dios ha visto todo lo que has hecho, y viene castigo sobre ti y tu casa. Y dice la Biblia que cuando Acab escuchó eso, se rompió sus vestiduras de indignación, de dolor. Se metió en ayuno, en oración, y se arrepintió. Le dijo: Señor, perdóname. Lloró, hizo luto, se acongojó, anduvo arrepentido. Dice Primera de Reyes 21. Estuvo muy, muy quebrado. Y la Biblia dice, Dios le habló otra vez al profeta y le dijo: ¿has visto al rey Acab? Entonces lo voy a perdonar. No traeré mal ni sobre él, no sobre su familia, por cuanto se ha arrepentido. El arrepentimiento soluciona los peores problemas. El arrepentimiento es la salida del caos y la entrada al reino de orden, de luz y de bendición. ¿Alguien me está entendiendo? La palabra dice, esto es efectivo, hermano. Con todo mi corazón yo quiero ver vidas transformadas. No me conforma con ver tanta gente en la iglesia. Yo quiero ver no solo cantidad, sino calidad. Y sé que si usted deshierva su terreno, saca todo lo malo, Dios va a poder sembrar lo bueno. Pero no se ve que no se puede sembrar en un campo que ya está lleno de hierba mala. No se puede sembrar ahí. Y si en su vida hay cosas malas, hay pecado, hay maldad, y usted nunca hace nada con eso, ¿dónde va a caer la semilla de Dios? Usted tiene que deshiervar eso. Eso va a traer malos frutos o ningún fruto. Deshierve para que Dios pueda sembrar la buena semilla. Y esa vida hermosa, dice, una buena semilla va a dar un buen árbol, un buen fruto. Si usted quiere ver un cambio verdadero en su vida, más bendición, más salud, un rejuvenecimiento espiritual, mental, físico, ¿qué te digo? Volverse a enamorar en el matrimonio, saque toda la hierba mala, sin miedo, sin pena, y siembre la semilla poderosa que va a dar fruto, más fruto, y fruto que agrada a Dios. Así es. Así es. Diga conmigo: un árbol bueno va a dar frutos buenos. Si el árbol está malo, va a dar frutos malos. ¿De qué sirve regar un árbol malo? Mejor ni lo regamos. Pero si es un árbol bueno, hay que regarlo, hay que abonarlo, tiene que dar lindo fruto. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo radical. Yo no he venido a regar plantitas ahí, hierba mala, ¿verdad? No, yo quiero regar árboles de justicia. Yo quiero ver ese cambio, esa transformación hermosa que se opera cuando viene el evangelio del reino a tu vida. Tú vas a estar mejor, hermano. Vas a sonreír de corazón hacia los labios.
Todo va a cambiar en tu vida a causa del arrepentimiento y estarás en el reino plenamente de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Queridos jóvenes, me dirijo a ustedes. Si ustedes quieren dejar de ser tan tentados, tan brutalmente como ahora, arrepiéntanse. Y Dios les va a dar un corazón de santidad. Dios les va a dar un corazón de justicia. Porque escúcheme, aquí hay algo interesante. Cuando uno a través del arrepentimiento le confiesa a Dios su error, su pecado, su inclinación o su mala actitud, Dios trabaja dentro. Usted puede agarrar y decirme: sabe, pastor, yo quisiera consagrarme, pero veo chicas tan hermosas y cada vez casi desnudas andan por la calle, y no puedo contra eso. Sí, puede ser, pero no es tanto eso, es lo que hay en tu corazón. Porque una mujer puede vestirse como ella quiera, pero si tu corazón es limpio, todo lo vas a ver limpio. Alguien me está entendiendo. Alguien dice gloria a Dios. Pero si en tu corazón está la concupiscencia, no has rendido eso, cualquier cosa te va a tentar, hasta una escoba. Alguien dice amén a eso. Amén. Y eso va también para las damas, ¿no? Es que está muy guapo, es que parece Brad Pitt, es que es el Aquaman boliviano. Hay concupiscencia en tu corazón, hermana. El día que limpies eso, ¿verdad? Dios te llenará de su santidad. Alguien dice amén a eso. Diga conmigo: la santidad es hermosa. Hermosa. No crean en el marketing del mundo. El pecado no hace feliz a la gente. A ver, yo le doy un trabajo de investigación, aunque no sé si realmente hacerlo, pero a ver, ¿cómo estará esa gente que va a estas fiestas paganas? Que entre comillas se alegra, se goza, y sin bebidas alcohólicas no hay fiesta. ¿Cómo estará, no? ¿Realmente serán felices? ¿Serán prósperos? ¿Disfrutarán de la vida? ¿Estarán mejor que el pueblo de Dios? Es pura pantalla. Es pura pantalla. Cuando estuvimos la obra en Oruro, se vino a la iglesia un diablo, bueno, un ex diablo de la diablada de Oruro, y me dijo: es una vida, es una atadura, hasta con manifestaciones demoníacas, terrible. Pero ellos tienen la apariencia: uy, soy de la diabla, como si fuera la gran cosa. Eso nos meten en la cabeza. Hasta el día que yo le entregué mi vida a Cristo y realmente experimenté lo que es paz, lo que es bendición, lo que es alabar y glorificar a Dios. Lo disfrazan como folclore, y no es folclore. Los comprometen, les hacen adorar al tío, obligados. Y ahora me siento feliz. Ya no quiero volver atrás. Me dijo algo que yo le corregí, porque me dijo: y de testimonio, pastor, tengo mi careta de diablo. Cuando usted quiera viene. Y yo dije: métale martillo a eso. Es que cuesta tanto, ¿no? Pero ahí imagínate el diablo. Yo era el diablo, no, tampoco así. No necesitas eso. La bendición va a venir a tu vida, a tu familia, cuando venga el reino de Dios. Alguien dice amén a eso. Ahora, veamos también que el arrepentimiento no se queda en eso, ¿sí? Porque yo le amo profundamente, lo estoy diciendo esto. Porque si no me importara su vida, siga pecando, arruine su vida. Lo importante es que diezme. No, a Dios realmente le importa su vida. El diezmo es secundario, la ofrenda es secundaria. Eso es delante de cada uno con Dios. Pero su vida es la que le interesa a Dios. No crea que porque diezme, ofrenda, vamos a estar predicando y haciendo cosquillas en los oídos. No, hermano, ¿de qué sirve que hay gente que participa, hace pacto, que la maratónica, y sigue su vida un desastre? ¿De qué sirve eso? Es un engaño. No, tiene que haber un cambio de vida. Cuando hay un cambio de vida, eso le agrada a Dios. Cristo murió para cambiar nuestra vida. El lema de este ministerio es: cambiemos al mundo, pero primero cambiamos nosotros. Alguien dice amén a eso. Alguien dice gloria a Dios. Ahora, veamos esto. Número 4. El arrepentimiento es un cambio de mente,
Un cambio de actitud y un cambio de acción. Metanous. Cambia tu forma de pensar, te pones de acuerdo con Dios. Lo que Dios dice que está mal, aunque el mundo diga que está bien, para ti está mal. Y vivimos, hermano, en una situación relativa, ¿no? Algunos te dicen lo que para ustedes está mal, quizás para otros está bien. ¿Quién puede decir? Su palabra, la palabra de Dios y la conciencia del hombre. Y ellos tratan de burlar eso, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, la homosexualidad está completamente permitida y promovida. Y yo alguna vez ya le di una pauta al respecto. Nosotros estamos para ayudar a la persona que esté en homosexualidad, en lesbianismo, pero querer autorizar, generalizar y promover, por favor. Estamos para ayudar a una persona que ha caído en el vicio de la bebida, pero querer justificar eso y decir, hermanos, vayan y embriáguense y Dios nos perdona. No, tiene que haber, hermano, un acto de misericordia, pero con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, una cosa es que seamos misericordiosos. Alguien ha caído en adulterio, en fornicación, está bien, estamos para ayudar, para sanar, para levantar, pero de ya decir, no importa que vivas como quieras, igual entrarás. No, tiene que haber un cambio. Amén, amén. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos valientes dicen amén? Yo sé que a alguno le está doliendo, pero dice amén, tiene doble valor eso. Y tiene que haber un cambio de conducta. Ese cambio de mente hace que cambiemos de actitud. Si usted en el hogar trataba mal a la esposa, yo sé que ese tal vez no es el caso de ninguno aquí. Yo los veo muy caballeros, muy decentes, muy hombres, pero por ahí nos escuchan por radio, por televisión, por internet. Si alguno maltrata a la esposa, ya sea con palabras, ya sea, yo ni quiero pensar, hermano, con golpes, con manos, y realmente se convierte, nunca más lo hace, porque entiende que la mujer es vaso más frágil, que la mujer es la que el hombre debe proteger, porque en la medida que el hombre cuide a la esposa, Dios lo cuidará a él. La Biblia dice, si alguno no cuida a la mujer, no la trata bien, va a tener estorbo. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, ser sinceros. Y eso comienza en la casa. ¿De qué sirve que una hermana viene a la iglesia, verdad? Y es la cuarta, en la Biblia hay 3 Marías, ¿no? La cuarta María, ¿sí? La Esther, la Débora es en la iglesia, la Dorcas. Pero en su casa, hermano, la sombra de Jezabel, ¿no, verdad? No. Tiene que haber un poquito de identidad, de seriedad y de ser paralelo. Como es en la iglesia, así es en la casa. ¿De qué sirve que usted sea un hijo, un joven, uno de desafío juvenil, de las juventudes desafío, y en su casa un rebelde, hermano? Y su habitación está ordenada, su calcetín en la ventana, su calzoncillo sobre la computadora, no entra nadie, chateando hasta las 3 de la mañana, desayunando a las 12 del mediodía, almorzando a las 5 de la tarde. A ver, queridos jóvenes, eso es ser ciudadanos del reino. No, el reino trae orden a nuestra vida. Usted aquí viene, alaba y canta y todo está muy bonito y así tiene que ser. Pero si en la casa no respeta a los padres, ¿usted cree que Dios solo está acá? No, arrepentimiento es un cambio total de vida. Ese cambio comienza en usted, en la familia se nota, en la iglesia y en la sociedad. ¿Sabe cómo yo gané a mis papás? No fue con palabras, porque mi papá era un hombre intelectual y al principio presentó mucho problema con respecto a que sea cristiano. Él pensaba, porque eso le habían puesto en la cabeza, de que ser cristiano es para la gente, ¿no? Los ignorantes, ¿sí? Inclusive en ese tiempo que ser cristiano era mala suerte, por no decir otra cosa, ¿no? Así lo formaron a él. Y cuando yo me hice cristiano, mi papá me dijo, hijo, ¿cómo has podido hacer eso? Yo te metí en el mejor colegio, tú tienes que ser profesional y tienes que estudiar esto, eres mi heredero, eres mi hijo. No lo entendió. Entonces yo le dije, papá, es lo mejor que he encontrado en la vida. Pero él ni aún así. Y mi papá un día me partió la Biblia en la cara. Así.
Y yo no podía entender. Y el Señor me dijo, ora y testifica. Y oraba por mi papá. Mi papá era un gran hombre. Yo le doy gracias a Dios que mi papá era un hombre de verdad, un hombre cabal, un excelente esposo, padre. Pero en esto Él me observó así. Entonces yo oré por mi familia, oré por mi papá, y Él vio el cambio en mi vida. Porque yo sí era la oveja negra de la casa, hermano. No se crea que el pastor William era un ángel, no. Si yo le cuento, lloramos juntos. Hermanos, yo les di problemas en casa. ¿En qué no me metí? Tengo algunas cicatrices en mi cuerpo, mis medallas. Me creía un Rambo, ¿verdad? Y de ahí Dios me sacó. De ahí Dios me sacó. Y cambió mi vida, así como de la noche a la mañana. De ser la oveja más negra a ser una oveja, un cordero blanquito, hermano. Y mi papá no pudo obviar eso. Y un día me dijo, hijo, a ver, quiero hablar contigo, te veo diferente. ¿Qué estás fumando? ¿O con quién te estás metiendo? ¿Qué? Y yo le dije, no, papá, Cristo ha cambiado mi vida. Me dijo, no opinó, pero se notó en el tono de voz que lo había entendido. Pasaron unos meses y él fue el que vino a mi habitación, entró a la habitación y me dijo, hijo, yo también quiero ser cristiano. ¿Cómo puede suceder? Ponte de rodillas, papá. Y yo nunca en toda mi vida, desde mi niñez hasta mi juventud, lo vi llorar a mi padre. Nunca. Porque llorar era de cobarde, ¿se acuerdan? Y mi papá se arrodilló, yo me arrodillé a su lado, recibió a Cristo y empezó a derramar lágrimas. Y le dije, papá, no te preocupes, porque el hombre más valiente de este universo, Cristo Jesús, también lloró. Y mi papá al principio, hermano, entró en un primer amor con Dios. Era otro hombre. Él era un hombre bueno. Ahora con Cristo era súper mejor. Pero te digo, él vio el testimonio, no las palabras. Él vio que ese hijo ahora le obedecía, ese hijo le atendía, ese hijo lo cuidaba, ese hijo lo honraba. Y eso fue lo que él no pudo contradecir. No fue una lucha teológica, él vio esas acciones. Lo mismo fue mi mamá, un corazón de Dios, hermano. Cuando vio eso, es mi primera hija espiritual. Pero no son las palabras, es la actitud, es la conducta, es lo que la gente ve. Que no sea, hermano, la gente preguntándote, ¿será cristiano? Porque a ratos es y a ratos no es. No, aún en tu trabajo, en la universidad, vas a brillar. Y la gente se va a acercar y te va a decir, ¿qué debo hacer para ser como tú? Te veo tan triunfador, te veo tan bien, tan victorioso, tan saludable. El mundo parece que está a tus pies. Sí, porque soy un hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y he nacido para reinar. Gloria a Dios. Entonces eso es arrepentimiento. Ahora, ¿qué trae el arrepentimiento? Con esto termino, y si no termino el miércoles nos vemos. Número 1, te es de vuelta tu posición y autoridad en Cristo. Colosenses dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿Qué significa eso? Que te es de vuelta la autoridad. Que al hombre le es de vuelta la autoridad. Cuando tú te arrepientes, y no puede haber de otra manera, porque así puchi no vas a reinar. Vas a reinar en justicia, en santidad, en victoria. Porque los reyes en Dios no son unos reyes corruptos, hermano. Si Jesucristo es Rey de Reyes, los reyes que están debajo de Él son como Él. Son justos, son santos, son sabios, y reinamos con justicia en el nombre de Jesús. Y aún vamos a juzgar a los ángeles. Entonces es mucha cosa, mucha responsabilidad. Entonces, hermanos, nos es restaurada la autoridad. Y ahí sí tienes autoridad para echar fuera demonios, y se sujetan y se van, porque estás en autoridad. Pero uno que está en pecado, hermano, quiere reprender un demonio, el demonio le dirá, si tú eres como yo, dirá el demonio,
¿Qué me vienes a reprender si tú eres tan mentiroso como yo? Pero cuando tú hablas la verdad, tienes autoridad. Y en la guerra espiritual es la guerra de los opuestos. El diablo es sucio, nosotros somos limpios, lavados por la sangre de Cristo. Alguien dice amén a eso. Alguien dice gloria a Dios. Tenemos autoridad porque somos diferentes. Número 2, en el libro de Hebreos capítulo 6 verso 1, anótelo por el tiempo, por favor. No vamos a poder leer cada uno de estos pasajes, pero ahí le doy la relación. En el libro de Hebreos 6, 1, ¿qué dice la Escritura? Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la madurez. Entonces está listo para seguir madurando. Pero ¿cuáles las primeras doctrinas? Número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Esa es la base. Segundo, la fe en Dios. Mire cómo es eso. Son pasos sucesivos. Usted no puede pasar por alto el arrepentimiento. Quiere ir hacia la perfección, quiere crecer, madurar. Si usted dice estoy mucho tiempo en el camino de Dios y soy el mismo, la culpa no es del pastor, del predicador, no necesariamente, aunque a veces sí. La culpa es de usted. Porque si no hay arrepentimiento no se gradúa a la fe en Dios, a la doctrina de bautismos, a la resurrección de muertos. Son varias doctrinas. Hebreos capítulo 6 versos 1 y 2. Pero primero es el arrepentimiento. Usted tiene que vencer esa materia. Y no solo de manera teórica, sino de manera práctica. Ahora, el arrepentimiento, esto es lo maravilloso, que si usted al principio no se arrepiente, cuando recibe a Cristo solo lo recibe y después viene. A mí me pasó esto. Cuando yo conocí a Jesús, ese momento yo no me arrepentí como debía hacerlo. Solo supe que vino paz a mi vida, el amor de Dios tan grande y glorioso. Y después, en esa semana, en ese primer mes, empecé a ver con claridad las cosas que estaban mal en mi vida. Y empecé a sacar de mi vida aquellas cosas que estaban contra Dios. Yo no era un rockero, pero me gustaba el rock. Y había una canción que se llamaba Maldito sea tu nombre. Imagínense. Y hasta vergüenza me da. Y yo cantaba eso con mis cuates. Semejante cosa, hermano. No sabes cómo yo lloré por eso. Yo dije, Señor, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber cantado semejante cosa? No, bendito sea tu nombre por siempre, mil veces y por toda la eternidad. Y me arrepentí. Algunos disquitos que yo tenía de vinilo, usted se dará cuenta, ¿verdad? De qué tiempo es. De grupos rockeros, de Alice Cooper. Es una bruja. Su nombre que recibió la encarnación, es terrible su historia, hermano. Y yo orgulloso de tener bienvenidos a mi pesadilla. A mis amigos los llegaba a la casa, miren lo que tengo así, ¿no? Como el gran trofeo. Ya de cristiano me di cuenta que ya hasta hace pacto con el enemigo, sacrifica gallinas. ¿Qué estoy haciendo con esto? No, Padre, perdóname. ¿Cómo he podido ser tan tonto? Perdóname, Señor. Y agarré y a martillazo limpio, no sabía cómo destrozar eso. Y lo boté a la basura. El Señor abrió mis ojos. Y mientras daba estos pasos, hermano, y venciendo aquellas cosas que estaban mal, Dios me fue bendiciendo más. Y fui restaurado y fui bendecido y experimenté esa libertad en Cristo Jesús. Y si antes yo iba de depresión en depresión, yo de joven ya me quería matar, hermano, porque no le hallaba sentido a la vida. Y ahora veo por qué. Pero cuando empecé a confesar mi pecado, a arrepentirme, a dejar eso, no es que a ver en algún momento en un altibajo que tenga voy a volver a ponerlo de Alice Cooper. Jamás. Lo que antes amaba ahora lo odiaba, me daba asco. Ya no quería eso. Yo quería ser limpio, santo, obediente, y creía que así voy a salir adelante. Y así es. Porque cuando vienes a Cristo, ama la santidad, la justicia, el gozo, la paz de Dios. Es otra cultura en el nombre de Jesús. Todo lo malo sale de tu vida y viene lo bueno, y con razón es una vida en abundancia, que no se la puede vivir tibiamente, hay que vivirla plenamente, 100%. Ahora a veces, hermano, yo veo a algunos amigos que yo les hablé de Dios. Yo les hablé de Dios, de canto les hablé de Dios.
en fila india y les hablé de Dios. Y algunos sí, algunos no. Y los que no, y me da pena, porque algunos hasta ya partieron, pero los veo a otros, y aún siendo profesionales, médicos, abogados. Hay uno que está hasta trabajando en la NASA y no parece mi amigo. Con todo respeto, parece mi abuelo. ¿Y qué pasa? Porque la vida con Dios te hace vivir una vida de constante abundancia, de paz. El Señor te rejuvenece, te sana, te liberta. Y alguna vez yo hablé con él lleno de problemas, y en la NASA más problemas todavía, ¿verdad? Pero qué lindo es vivir para Dios. Hermano, no existe mejor vida que la vida en la voluntad de Dios. No es una vida de perfectos, no se hagan las ilusiones, ¿no? Cero pecado, no. Somos tentados, a veces pecamos, nos arrepentimos, seguimos adelante y siempre entendemos que vivir como Dios manda, eso es lo mejor. Y no hay que rendirse. Si usted cayó una y otra vez, pero en su corazón está el ser como Dios quiere que sea, usted no ha fracasado, no ha perdido. Usted se levanta con más fuerzas y sigue adelante y será santo, porque Dios es santo. Y la obra no es del hombre, es del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo viene cuando uno se ha arrepentido. Se arrepiéntanse, Hechos capítulo 2, verso 30 al 33, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Termino con esto. Salmo 51. David falló, pecó, pero si hay algo que este hombre hacía, se arrepentía de corazón y le dice: Señor, perdóname, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué hay cristianos deprimidos, afligidos, que hasta ni parecen cristianos, hermano, jetosos? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que no han confesado, no se han arrepentido y están cargando eso. Pero en el momento que se arrepientan y que le pidan a Dios el poder para vencerlo, volverá el gozo de la salvación a sus vidas. Y serán la gente más feliz de la casa, más feliz en la iglesia y más feliz en esta nación. Gente que le cree y que recibe las promesas de Dios. No se rinda. Hay un Dios bueno, misericordioso, que quiere ayudarle. No se rinda, no se acostumbre al pecado. Usted lo va a vencer. Usted va a vivir esa vida hermosa que Dios tiene para usted, de dominio. Dice la palabra que cuando hay justicia, y la justicia viene cuando uno se ha arrepentido, la justicia de Cristo le es imputada, no antes, no es automático. Cuando usted le pide perdón a Dios, Dios lo perdona y le da su justicia. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos 14, 17? Otro beneficio del arrepentimiento es que viene justicia, paz y gozo. Usted va a tener justicia, va a tener esa paz que no se conoce en el mundo, y ese gozo que viene de Dios, que será su fuerza para seguir adelante. Usted está destinado a reinar, a caminar como un rey en esta tierra. Ninguno de los hijos está destinado a arrastrarse ahí. Usted tiene que caminar como un rey, con toda dignidad, comer bien, dormir bien, hablar bien, caminar bien. No tiene por qué vivir mal. El arrepentimiento limpia su vida y le llena del Espíritu. Póngase de pie, por favor. El Ministerio Internacional Desafío lleva el mensaje de la palabra de Dios a Bolivia y las naciones, y tu compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas es importante. Tu aporte nos permite estar 24 horas al aire con Desafío Radio 103 FM, además de nuestros canales en YouTube, Desafío TV y el canal del Ministerio Internacional Desafío. Llegamos a más vidas con el mensaje de salvación, gracias a tus aportes y donaciones a la cuenta número 6841-504010 del Banco Visa. Nuestro pastor Williams Ángeles Nates y todo su equipo le bendicen y esperan en la próxima enseñanza.